La resurrección de Jesucristo es uno de los eventos más significativos en la historia del cristianismo. No solo marca el triunfo sobre la muerte, sino que también lleva consigo un profundo simbolismo que trasciende el tiempo y el espacio. En este video, exploraremos el significado detrás de por qué Jesús tardó 3 días en resucitar, examinando las Escrituras, la teología y su relevancia práctica para nuestra vida cristiana. Nos encontramos en la antigua Jerusalén, en el momento culminante de la crucifixión de Jesús. Las multitudes observan en silencio mientras el Hijo de Dios cuelga en la cruz. Pero, ¿por qué 3 días? ¿Por qué no inmediatamente? En el principio de los tiempos, una promesa fue hecha, una que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Esta es la historia de Jesús de Nazaret y el misterio de los 3 días que precedieron a su resurrección. Y dijo Jesús: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Con estas palabras, Jesús mostró la profundidad de su amor y misericordia incluso en medio de la agonía de la cruz. Su sacrificio fue un acto de amor incondicional, un regalo para toda la humanidad. La respuesta yace en las Escrituras y en las tradiciones de la época. Según la ley judía, se creía que el espíritu de una persona permanecía cerca del cuerpo durante 3 días después de la muerte. Al resucitar al tercer día, Jesús no solo cumplió las profecías, sino que también demostró de manera inequívoca que había vencido a la muerte. Mateo 12:40 dice lo siguiente: Porque como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esta profecía de Jesús mismo estableció el marco para su resurrección. No fue un acto apresurado, sino un cumplimiento deliberado de las Escrituras, un testimonio de su divinidad y un mensaje eterno de esperanza. La resurrección de Jesús es el pilar de nuestra fe cristiana, un evento que no solo marcó el final de su sufrimiento terrenal, sino que también simbolizó el triunfo sobre la muerte y el pecado. Es una invitación a la redención, una llamada a la vida eterna con Dios. Y así, después de 3 días, la tumba se encontró vacía, y el mundo supo que Jesús, el Mesías, había resucitado, tal como lo había prometido. Este es el milagro de la Pascua, una celebración de la vida, el amor y la promesa de salvación. La resurrección de Jesús es un evento documentado en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después de su crucifixión en el Calvario, Jesús fue sepultado en una tumba sellada. 3 días después, las mujeres que fueron al sepulcro encontraron la tumba vacía, y un ángel les anunció que Jesús había resucitado. Mateo 28:1-7. Este evento no solo cumplió profecías del Antiguo Testamento, como se menciona en Oseas 6:2, que dice lo siguiente: Después de 2 días nos dará vida, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él, sino que también estableció la base de la fe cristiana. La resurrección de Jesús demostró su divinidad y confirmó su obra redentora en la cruz. La elección de Dios de esperar 3 días antes de resucitar a Jesús no fue arbitraria, sino que lleva consigo un profundo significado teológico. En la Biblia, el número 3 tiene un simbolismo especial, representando la totalidad y la perfección divina. A lo largo de las Escrituras, el número 3 se utiliza para comunicar verdades espirituales y revelar aspectos del carácter y la obra de Dios. El número 3 es uno de los números más significativos en la Biblia y se asocia con la totalidad y la perfección divina. Aquí hay algunos ejemplos destacados de cómo el número 3 se utiliza simbólicamente en las Escrituras. Primero, la Santísima Trinidad. El ejemplo más prominente del número 3 en la Biblia es la doctrina de la Santísima Trinidad, que afirma que Dios existe como 3 personas distintas, pero inseparables: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este concepto se encuentra en varios pasajes, como en Mateo 28:19, donde Jesús instruye a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Trinidad no solo refleja la unidad de Dios,
sino también su diversidad. Cada persona de la Trinidad tiene roles distintos pero complementarios. El Padre es el creador y sustentador del universo. El Hijo es el Salvador que se encarnó como Jesucristo y redimió a la humanidad. Y el Espíritu Santo es el consolador y guía que mora en los creyentes y les ayuda a vivir una vida santa. A pesar de sus roles distintos, las tres personas de la Trinidad están eternamente unidas en amor y propósito. Se someten mutuamente en perfecta armonía, demostrando así el ideal divino para las relaciones humanas. Este misterio de unidad en la diversidad es un modelo para la comunidad cristiana, llamada a reflejar la misma interdependencia y amor en sus relaciones. La doctrina de la Trinidad tiene profundas implicaciones para la fe y la práctica cristiana. Nos enseña que Dios es relacional y nos invita a participar en esa relación. A través de la obra del Hijo y la presencia del Espíritu Santo, los creyentes pueden conocer y experimentar el amor del Padre. La Trinidad también nos recuerda que la vida cristiana es una vida en comunidad, compartida con otros que también han sido transformados por este amor trinitario. El segundo ejemplo es el de los ciclos de tiempo y eventos. En la narrativa bíblica, el número 3 a menudo se asocia con ciclos de tiempo y eventos significativos. Por ejemplo, Jesús fue tentado por el diablo 3 veces en el desierto, Mateo 4, 1-11, simbolizando su completa victoria sobre la tentación. En la tradición bíblica, los ciclos de tiempo marcados por el número 3 suelen indicar un periodo de prueba o purificación, seguido de un cumplimiento o revelación. Por ejemplo, el profeta Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez, Jonás 1:17, lo que prefiguraba el tiempo que Jesús pasaría en la tumba antes de su resurrección. Este patrón de 3 días enfatiza la idea de que, después de un periodo de oscuridad o tribulación, sigue una gran revelación o liberación. El relato de Noé y el diluvio universal también incorpora la simbología del número 3, reflejando periodos de espera y preparación antes de un evento trascendental. En la historia de Noé, encontramos que después de que las aguas del diluvio cubrieron la tierra, Noé tuvo que esperar pacientemente en el arca durante un tiempo prolongado antes de que la vida pudiera comenzar de nuevo. Noé envió una paloma 3 veces para ver si las aguas habían menguado, y en la tercera ocasión la paloma no regresó, señalando que la tierra estaba seca y era segura para la vida. Génesis 8:6-12. Este acto de enviar la paloma en 3 ocasiones destaca la importancia de la paciencia y la fe en los ciclos de tiempo y eventos, confiando en que, después de la espera y la incertidumbre, vendrá la renovación y el nuevo comienzo. El tercer ejemplo son las manifestaciones de la divinidad. En varios relatos bíblicos, la divinidad se manifiesta de manera notable en tríadas o grupos de 3. Por ejemplo, en el relato del nacimiento de Jesús, los magos traen 3 regalos: oro, incienso y mirra, Mateo 2:1-12, que simbolizan la realeza, la divinidad y la muerte humana, respectivamente. Además de los regalos de los magos, la Trinidad de manifestaciones divinas se observa en otras partes de la Biblia. En el bautismo de Jesús, por ejemplo, se presenta la voz del Padre desde los cielos, el Hijo en la tierra y el Espíritu Santo en forma de paloma, Mateo 3:16-17. Esta tríada simboliza la unidad y la relación entre las distintas personas de la divinidad en la teología cristiana. Finalmente, la tríada también se refleja en la estructura de muchos salmos y oraciones, que a menudo se componen de 3 partes principales: una invocación, una petición y una alabanza. Este patrón de 3 partes no solo estructura el contenido, sino que también refleja la naturaleza trina de la divinidad, que permea todos los aspectos de la fe y la práctica religiosa. El cuarto ejemplo son los significados teológicos y espirituales. Además de estos ejemplos específicos, el número 3 se utiliza en la Biblia para comunicar una variedad de significados teológicos y espirituales. Representa la plenitud y la perfección divina, así como la idea de completitud o cumplimiento.
Por ejemplo, se habla de la plenitud de los tiempos en Gálatas 4:4, señalando el momento perfecto en el que Jesús vino al mundo. Esta frase encapsula el momento perfecto en la historia en el que Dios, en su sabiduría divina, decidió enviar a su Hijo al mundo para redimir a la humanidad. Este acto de amor divino planeado desde la eternidad pasada marca el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el comienzo de una nueva era de gracia y salvación para todos los que creen. Además, el número 3 se relaciona con la idea de renovación y transformación espiritual. En el relato bíblico, Jesús resucitó de entre los muertos al tercer día, manifestando su victoria sobre el pecado y la muerte. Esta resurrección simboliza la esperanza que tenemos como creyentes en Cristo, de ser renovados y transformados en nuevas criaturas, liberadas del poder del pecado y restauradas a una relación plena con Dios. Así, el número 3 nos recuerda la obra redentora y restauradora de Dios en nuestras vidas, trayendo plenitud, perfección y renovación espiritual a través de Cristo. El quinto ejemplo es la negación de Pedro. 3 veces antes de la crucifixión, Jesús predijo que Pedro lo negaría 3 veces. Esta triple negación de Pedro resalta la debilidad humana y la necesidad de arrepentimiento y restauración. Mateo 26:34. La negación de Pedro es un poderoso recordatorio de la fragilidad humana y la lucha contra la fe, incluso entre los discípulos más cercanos. A pesar de su fervoroso compromiso inicial, Pedro cedió ante el miedo y la presión externa, negando conocer a su maestro en 3 ocasiones. Esta triple negación nos muestra cómo incluso aquellos que están más cerca de Jesús pueden vacilar en su fe en momentos de adversidad, lo que nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias debilidades y la necesidad constante de confiar en la gracia y el perdón de Dios. Este acto de restauración muestra la abundante gracia y misericordia de Dios, que está siempre dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten sinceramente de sus errores. La experiencia de Pedro nos recuerda que, incluso en nuestros momentos más oscuros y desalentadores, siempre hay esperanza en la restauración y renovación que se encuentra en Cristo. Por último, la negación de Pedro y su posterior restauración también nos enseñan sobre la importancia del arrepentimiento genuino y la humildad del corazón. A través del proceso de negación, arrepentimiento y restauración, Pedro experimentó una transformación profunda que lo preparó para ser un líder fuerte y valiente en la iglesia primitiva. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a estar dispuestos a confrontar nuestras fallas con humildad y sinceridad, confiando en la gracia transformadora de Dios para guiarnos hacia la restauración y la renovación espiritual. El sexto y último ejemplo que quiero compartir contigo es la oración de Jesús en Getsemaní. Jesús oró 3 veces en Getsemaní, mostrando su total sumisión a la voluntad del Padre antes de su crucifixión. Mateo 26:39-44. La poderosa oración de Jesús en Getsemaní es un momento conmovedor que revela la profunda humanidad y divinidad de nuestro Salvador. En este pasaje vemos a Jesús enfrentando el peso abrumador de lo que está por venir, la agonía de la cruz y la separación temporal del Padre. Aunque Jesús es plenamente consciente del sufrimiento que le espera, su oración refleja una total sumisión a la voluntad del Padre. Esta sumisión no es solo un acto de obediencia, sino también un ejemplo supremo de confianza y entrega absoluta a la soberanía y el plan de Dios. En sus 3 oraciones en Getsemaní, Jesús experimenta una intensa lucha interna mientras reconcilia su voluntad humana con la voluntad divina. En su primera oración, Jesús suplica al Padre que, si es posible, pase de él la copa del sufrimiento. Sin embargo, en un acto de rendición total, Jesús declara: «Pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo 26:39. Esta declaración revela la profunda confianza de Jesús en el plan redentor de Dios, incluso en medio del dolor y la angustia. A medida que Jesús continúa orando en Getsemaní, su entrega a la voluntad del Padre se intensifica. En su segunda y tercera oración, Jesús repite las mismas palabras,
demostrando una persistencia en su sumisión y confianza en el plan divino. Esta actitud de rendición total nos enseña valiosas lecciones sobre la importancia de confiar en la sabiduría y el amor del Padre, incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas. La oración de Jesús en Getsemaní nos desafía a seguir su ejemplo de humildad, confianza y sumisión a la voluntad de Dios en todas las circunstancias. Es importante recordar que la resurrección de Jesús es uno de los eventos más significativos en la historia del cristianismo y está estrechamente vinculada a las profecías del Antiguo Testamento que anunciaban este suceso glorioso. El cumplimiento de estas profecías no solo valida la identidad divina de Jesucristo, sino que también fortalece nuestra fe y confianza en las promesas de Dios. Una de las profecías más destacadas que predijeron la resurrección de Jesús se encuentra en Oseas 6:2, donde se dice: «Al tercer día nos levantará». Esta declaración profética, aunque originalmente dirigida al pueblo de Israel, adquiere un significado más profundo y trascendental en relación con la resurrección de Jesucristo. El cumplimiento de esta profecía en la resurrección de Jesús confirma su identidad como el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Su resurrección al tercer día no solo valida su autoridad divina, sino que también ofrece esperanza y vida eterna a todos los que creen en Él. La profecía en Oseas 6:2 resalta la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas y su capacidad para transformar incluso los momentos más oscuros en victoria y redención. Además, la profecía en Oseas 6:2 nos invita a reflexionar sobre el concepto del tercer día en la Biblia, que se convierte en un símbolo poderoso de renovación y restauración. Desde la resurrección de Jesús hasta otros eventos significativos en la Escritura, como la liberación de Jonás del vientre del pez o la curación de Ezequías, el tercer día representa la intervención divina y el surgimiento de la esperanza después de la prueba. Esta profecía nos anima a confiar en la fidelidad de Dios y a esperar con expectación su obra transformadora en nuestras vidas. Oseas, un profeta del Antiguo Testamento, proclamó estas palabras en el contexto del llamado al arrepentimiento y la restauración espiritual del pueblo de Israel. Sin embargo, en el plan redentor de Dios, estas palabras adquieren un nuevo significado al ser cumplidas en la resurrección de Jesús. El tercer día se convierte en un símbolo poderoso de la victoria sobre el pecado y la muerte, inaugurando un nuevo pacto de salvación para toda la humanidad. La resurrección de Jesús después de 3 días no solo cumplió la profecía de Oseas, sino que también corroboró numerosas otras profecías del Antiguo Testamento que hablaban sobre la resurrección del Mesías. Además de Oseas, pasajes como el Salmo 16:10, «No permitirás que tu santo vea corrupción», y la profecía de Jonás en Mateo 12:40, «Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra», fueron cumplidos en la resurrección de Jesús. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la resurrección de Jesús nos invita a reflexionar sobre la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Esto fortalece nuestra fe y nos impulsa a confiar en que Dios seguirá cumpliendo sus promesas en nuestras vidas, incluso cuando enfrentamos desafíos y dificultades. Además, nos recuerda la importancia de estudiar las Escrituras y reconocer la soberanía de Dios en el desarrollo de la historia de la redención. La resurrección de Jesús después de 3 días tiene implicaciones profundas para la vida cristiana hoy en día. Nos llama a vivir en la realidad de su victoria sobre el pecado y la muerte, confiando en su poder para transformar nuestras vidas y restaurar nuestra relación con Dios. Como cristianos somos llamados a lo siguiente. Primero, vivir en la esperanza. La resurrección de Jesús nos invita a vivir en la esperanza de la vida eterna, confiando en que nuestra fe en Él nos llevará a la plenitud de la redención. Segundo, testificar del Evangelio. La resurrección de Jesús es el corazón mismo del Evangelio cristiano. Como seguidores de Cristo,
Estamos llamados a compartir esta buena noticia con el mundo, proclamando la esperanza que tenemos en Él. Tercero, vivir en victoria. La resurrección de Jesús nos capacita para vivir en victoria sobre el pecado y la muerte, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8:37-39. Ya casi llegamos al final del video. Sin embargo, quiero compartir contigo una última reflexión, y es que la resurrección de Jesucristo tiene importantes implicaciones espirituales y prácticas para nosotros los creyentes. Algunas de ellas son las siguientes. Primero, esperanza en la vida eterna. La resurrección de Jesucristo ofrece la promesa de vida eterna para aquellos que creen en Él. Esta esperanza trasciende la muerte física y nos asegura que la muerte no tiene la última palabra. Segundo, poder transformador del Evangelio. La resurrección de Jesucristo es el fundamento del Evangelio cristiano, que proclama la salvación y el perdón de los pecados a través de la fe en Él. Este mensaje transforma vidas y ofrece libertad espiritual a quienes lo reciben. Tercero, testimonio de la grandeza de Dios. La resurrección de Jesucristo es un testimonio poderoso del poder y la grandeza de Dios. Demuestra su capacidad para superar incluso la muerte misma y restaurar lo que estaba perdido. En conclusión, la resurrección de Jesucristo después de 3 días representa un milagro divino que desafía las leyes naturales y evidencia el poder y la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Este evento central en la fe cristiana ofrece esperanza, redención y vida eterna a todos los que creen en Él. Que la verdad y el significado de la resurrección continúen inspirando y fortaleciendo nuestra fe en Dios. En este video, hemos explorado la poderosa verdad de la resurrección de Jesucristo y su significado profundo para nuestra fe cristiana. Nos hemos sumergido en las Escrituras para comprender la importancia de este evento central en la historia de la redención, y hemos reflexionado sobre las implicaciones prácticas de la resurrección en nuestras vidas diarias. Te invito a reflexionar profundamente sobre el significado de la resurrección de Jesús en tu vida. Considera la realidad de este evento histórico y su impacto transformador en tu fe y esperanza como cristiano. La resurrección de Jesús no es solo una doctrina teológica abstracta, sino una verdad viva que tiene el poder de transformar vidas. Te animamos a buscar una relación personal con Cristo y a experimentar su poder de resurrección en tu propia vida. Al entregar tu vida a Jesús y confiar en Él como tu Salvador y Señor, puedes experimentar el poder transformador de su resurrección. Su victoria sobre la muerte te ofrece esperanza, perdón y vida eterna. Permítele entrar en tu corazón y renovar tu vida con su amor y gracia. A medida que experimentas el poder de la resurrección en tu vida, te animamos a vivir en la plenitud de esta verdad cada día. Permite que la esperanza y la alegría de la resurrección llenen tu corazón y guíen tus acciones. Vive con confianza en el poder de Cristo para vencer cualquier obstáculo y enfrentar cualquier desafío. En última instancia, la resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe cristiana y la fuente de nuestra esperanza eterna. Que esta verdad transformadora te inspire a vivir con pasión y propósito, sabiendo que en Cristo tenemos la victoria sobre el pecado, la muerte y el sufrimiento. Nuevamente, muchas gracias por ver este video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Nos vemos en el próximo video. Amén.